Amados oyentes, seguimos con el estudio que tiene que ver con pasajes de la Biblia donde se nos habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Por toda la raza humana. El Espíritu Santo, ya lo hemos aprendido por medio del estudio de muchos pasajes del Nuevo Testamento, nos ha revelado toda la verdad para esta era que vivimos, la era cristiana. Y el Espíritu Santo nos ha confirmado por medio de señales esa verdad divina, poderosa, por medio de la cual podemos alcanzar la salvación. Ahora bien, es interesante observar que aún en el Nuevo Testamento se habla de la obra del Espíritu Santo en las eras antes de la era cristiana, es decir, durante la era patriarcal, también durante la era mosaica. El Espíritu Santo iba inspirando a algunos hombres escogidos por Dios como profetas. Podemos leer en la primera de Pedro el capítulo 1. Les invitamos a estudiar el texto con nosotros. La primera carta de Pedro el capítulo 1, comenzando con el versículo 10. Una afirmación de esto mismo que acabamos de declarar, y también en el mismo texto, en el versículo 12, se habla de cómo Dios nos ha dado el Evangelio por el Espíritu Santo. Hermanos santos, ¿quiere traer la lectura? Con mucho gusto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El versículo 11 dice, escudriñando qué persona o qué tiempo. Los profetas de aquellos tiempos antes de Cristo escudriñaban qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba por medio de los profetas de antemano los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, en el texto en Isaías, el capítulo 9 y también el capítulo 53, ahí encontramos profecías detalladas sobre el sufrimiento de Cristo, cómo iba a morir, cómo iba a ser sepultado con los ricos, etcétera, resucitado. Profecías bien detalladas. ¿Cómo Isaías sabía estos detalles? Centenares de años antes de la venida de Cristo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Luego dice en el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, estas cosas del Nuevo Testamento, por medio de las cuales podemos tener la salvación, amados, tanto ustedes como nosotros. Todos podemos entrar en el reino de Cristo y por medio de la revelación del Espíritu Santo aprender toda la verdad para nosotros en esta época cristiana. Dice, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pasemos también a la segunda carta de Pedro. En la segunda carta, el capítulo 1, encontramos otra afirmación sobre la obra del Espíritu Santo en los profetas de aquellos tiempos, comenzando con el 19 y hasta el 21. Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
¿Hablaron cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero es notable el aclarar en este punto que aunque fueron inspirados por el Espíritu Santo, eso no significa que recibieron la totalidad de la revelación sobre las cosas celestiales y sobre la edad cristiana, sino que recibieron en parte. Por eso es que Jesús les promete a sus discípulos que serían guiados a toda la verdad. Asimismo, muy interesante y una observación muy correcta. La palabra de la profecía, las profecías del Antiguo Testamento, vinieron por inspiración. Sin embargo, la verdad para nosotros, amados, la encontramos en el Nuevo Pacto. Estos textos, con otros muchos que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo, hablan de que la palabra del Antiguo Testamento fue dada por el Espíritu Santo, por Dios a través del Espíritu. Los profetas mayores, Ezequiel, Jeremías, etc., gozaban de la inspiración divina. También los profetas menores como Malaquías, Joel, quien profetizó sobre el Espíritu Santo, todos hablaban por el Espíritu Santo. Y algunos reyes también, como Saulo. Sin embargo, quisiera comentar que aunque estos hombres eran inspirados por el Espíritu Santo y eran profetas de Dios, hombres elegidos, porque a diferencia de en la era cristiana, donde todo aquel que se arrepiente de sus pecados y es bautizado para el perdón de los pecados, recibe el don del Espíritu Santo, o sea que todo el pueblo de Dios dentro de la edad cristiana recibe el Espíritu Santo. En aquel tiempo solamente un grupo de hombres recibían el Espíritu Santo y eran llenos del Espíritu Santo, y eso eran los profetas. Pero estos profetas no se les garantizaba el que no podían caer y que no podían pecar. Ellos no estaban en todo momento inspirados por Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, del rey David, que también era profeta y cometió unos errores que lamentablemente hoy el indocto que tuerce las escrituras, el falso profeta que tuerce las escrituras para su perdición, lo utiliza como una enseñanza fundamental en su secta de avivamiento. Y es que hubo un momento en que David creyó adorar a Dios correctamente, pero lo hizo según su propia opinión. Y ahí fue donde David se salió de toda inspiración, porque empezó a adorar según él mismo. ¿Se refiere usted, hermano Santos, a cuando David intentó traer el arca a la casa de David, a Jerusalén? Correctamente, es cierto. O sea, ahí, en vez de utilizar el modo correcto, que es el modo de Dios, para trasladar el arca, David utilizó su propio modo, causando la muerte de los seguidores. David escribió el libro de los Salmos. ¿De los Salmos? Sí, y tantos de nosotros, pues, casi todo creyente hoy día lee los Salmos y con gozo, porque los Salmos nos hablan en el capítulo 1, el capítulo 23, etcétera, de muchos temas gloriosos, temas que nos inspiran. Sin embargo, este mismo hombre, este mismo rey David, profeta también, que escribió el libro de los Salmos, él mismo, como bien nos ha indicado el hermano Santos, no siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Aun cuando intentaba hacer una obra buena, la de traer el arca a Jerusalén, a la casa de David, hizo cosas en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué le parece, hermano, leer algunos textos de historia del Antiguo Testamento para nuestra edificación? Hoy día se habla de danzar en el Espíritu. ¿No es así? Sí, y eso es una de las doctrinas fundamentales de la doctrina de rol del avivamiento. Se dice que, por ejemplo, para tener el sello del Espíritu y las aras del Espíritu, hay que danzar en el Espíritu. Y es
esto siempre me ha llamado la atención. He visto a algunas personas, según ellas, danzando en el espíritu y apelan al caso de David, donde él dice, danzaré delante de Jehová, voy a danzar. Y hasta, hermanos santos, he escuchado un corrito que dice, danzo como David, algo así no va el corrito ese. Yo creo que en esta mañana los que así hacen, los que cantan ese corito, les convendrían escuchar estas palabras de este estudio en esta mañana, porque ciertamente van a aprender cuál fue el error de David. Lo vamos a ver claramente. Amados, les invitamos a seguirnos en este estudio. Vamos en primer lugar al libro de historia, el segundo de Samuel. Samuel, el capítulo 6. Y para tener todo el contexto, vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 5. ¿Lo tiene, hermanos santos? Sí, cómo no. Dice la palabra, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Eso era tremenda celebración la que llevaban esa gente, sin saber que estaban desobedeciendo a Dios. Porque yo estoy en la completa seguridad de que si ellos hubieran estado conscientes en ese momento de que estaban desobedeciendo a Dios y la gravedad del caso, no iban a estar tan contentos. No iban danzando, tocando muchos instrumentos. No, y haciendo alboroto y todo, no. De ninguna manera. ¿Qué fue el pecado cometido por David y los que traían el arca? ¿Cómo había que transportar el arca? Con unas varas. Sí. Que se pasaban por unos argollas o unos aros, sí, que tenía por los lados, y de esa manera pues era que Dios había mandado a que se transportase el arca. ¿Y quiénes podían transportar el arca? Sí. Los sacerdotes. Los levíticos nada más. Correcto. ¿Quiénes podían tocar el arca? Solo los hombres consagrados, los levitas, los sacerdotes, solo ellos. ¿Y qué sucedió en este caso? Fíjense, amados, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, etc., pero estaban pecando en ese preciso momento. Estaban violando el mandamiento de Dios sobre cómo transportar el arca. Entonces, para ver lo que pasó, vamos a leer un poco más en el capítulo sobre Usa, hermano, desde el 6 en adelante. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Temiendo a Jehová. Dice que se entristeció después de estar danzando, tocando toda clase de instrumentos, lleno de júbilo. Ahora se entristece. ¿Por qué? Porque muere Usa. ¿Y por qué muere Usa? Muere porque tocó cosa sagrada. No era hombre preparado para tocar cosa sagrada. Y murió porque violó el mandamiento del Señor. Hay una diferencia en este caso con la realidad avivada de hoy día. En aquel momento Dios le había prevenido al pueblo de Israel que nadie podía tocar aquel arca. Y el que lo tocó murió enseguida.
aunque hicieron fiesta y estaban adorando a Dios de forma incorrecta, desobedeciéndolo, Dios aún así les dio la advertencia de la muerte de Usa y ahí ellos recapacitaron. Hoy día solamente tenemos las Escrituras como una advertencia. Así. No mata a nadie, No. pero te dice cómo es que tienes que adorar a Dios, que es con decencia y con orden. Amén. De modo que no va a matar a nadie que esté adorando a Dios con desorden ni danzando en el espíritu, como dicen, pero llegará el momento en que tendrán que responder por toda esa falsa doctrina. A Dios le agrada que le obedezcamos a Él. Todo hay que hacerlo todo de acuerdo con la voluntad del Señor. David, después de la muerte de Usa, habrá indagado sobre cómo llevar el arca, cómo hacerlo llegar a la casa de él. Y aprendió la verdad del Antiguo Testamento sobre cómo llevar ese artículo sagrado que hubo en el tabernáculo, el arca. Podemos apreciarlo en el primer libro de Crónicas, otro libro de historia del Antiguo Testamento, en el capítulo 15, los versículos 12 y 13. Y les dijo: vosotros que sois principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel, de Jehová Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Según qué? Según la ordenanza, según el mandamiento, según su voluntad, según su enseñanza, que es lo que hemos estado predicando aquí todos estos sábados, todas estas ocasiones en que hemos estado aquí hablando sobre la obediencia a Dios. Dios quiere más obediencia que sacrificio. Amén. Por lo tanto, no importa cuánto tiempo usted esté ayunando, cuántos diezmos dé, cuántas obras buenas haga, si usted no está en obediencia, usted no está haciendo nada. Dios solamente quiere que le obedezcan. Dios quiere que prediquen el plan de salvación real y verdadero, que se dejen de emocionalismo, que se dejen de falsas doctrinas. Así mismo es, hermano. Queremos exhortarle a todos a meditar mucho en el ejemplo de David. Por no haberlo hecho de acuerdo con la ordenanza. Hay ordenanzas en el Nuevo Testamento y debemos obedecerlas. Entre ellas el mandamiento de hacerlo todo decentemente y con orden. Volviendo al segundo libro de Samuel, el capítulo 6, queremos leer los versículos 14 al 16. Ahora David ha aprendido ya cómo llevar el arca. Y de nuevo lo encontramos danzando, pero danzando en el espíritu. Vamos a ver. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y hago énfasis en ese toda su fuerza, no la fuerza del espíritu, sino la fuerza de David delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así, David y toda la casa de Israel conducían en el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Y Mical era esposa de David y lo menosprecia. ¿Por qué? Porque ella lo dice más abajo en el texto, comenzando con el versículo 20. Vamos a verlo. Siempre teniendo presente la pregunta: ¿danzó David en el espíritu o todo esto lo hizo por su propia cuenta, sin tener instrucciones de parte de Jehová sobre cómo rendirle culto aceptable en esa ocasión? Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. ¿Haciendo qué? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. ¿Qué entiende usted ahí, hermano? La palabra que sigue lo describe correctamente. Dice: como se descubre sin decoro un cualquiera. Oiga. Esas son palabras fuertes. Ya lo creo. ¿Usted cree que cualquier amigo avivado danzaría de igual manera en un templo
que dirige un falso profeta? Yo no sé, hermano, pero sí que he visto a algunas mujeres y jovencitas bailando en lo que dicen bailando en el espíritu, pero se descubren también. Se descubren, no es así. ¿Usted ha visto eso, Correcto, hermano? sí, porque pierden el control de sí mismos. Pierden el control de sí mismos, caen al suelo, Sí. como todas usan faldas, y no estoy aprobando los pantalones, no me malentiendan, no tergiversen mis palabras, pero como usan falda, usan traje, caen al suelo, se descubren a sí mismas, cayendo en decoro delante de Dios. Las he visto danzando, como dicen, en el espíritu, pero para mí más bien en la carne, frente a toda la congregación, o sea, que se paran frente a la tarima, la plata, el púlpito, y ahí frente a todo el mundo, bailando, pero puramente en la carne, según sus movimientos. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado. Danzaré delante de Jehová, pero no por mandamiento de él, ni por mandamiento del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué es esa palabra que aparece ahí? ¿Me haré más vil? Más ¿Qué vil, quiere decir eso? más desvergonzado, más bajo, más, en palabras nuestras, con más poca vergüenza. ¿Qué cosa, eh? Él mismo no hablaba en el Espíritu en ese momento para mí. Esas palabras no son de un hombre que esté hablando de acuerdo con el Espíritu. Por eso es que decía que aunque los profetas del Antiguo Testamento hablaban según Dios en algunos casos y eran inspirados por el Espíritu Santo, no eran infalibles, sino que también tenían el peligro de caer como cayó una y otra vez David, y este es uno de los casos. Sin embargo, da pena como el falso profeta de hoy día insta a la gente a danzar como David, dice en el espíritu. Yo reto en este momento a cualquiera que enseñe esa profecía, que enseñe esa falsa profecía, a que enseñe en la Biblia donde aparece que David danzaba en el espíritu. Amén. Y en la iglesia neotestamentaria, ¿hubo el don de bailar en el espíritu? Ni siquiera hubo referencia, ni hay referencia de que alguien lo hiciera. Ninguna referencia. Así que, bíblicamente, amados, en la era cristiana no hay por qué hablar de esto de danzar en el espíritu. Jamás se menciona el tema en el Nuevo Testamento. Vamos a volver al Nuevo Testamento para hablar en la próxima conferencia sobre el nuevo régimen del Espíritu Santo, y les invitamos a estudiar con nosotros. Dios bendiga a todos. Ricamente.